Con las lentes, los ojos despedían un fulgor verde brillante. Tim sintió escalofríos, pero después, mientras recorría hacia abajo el cuerpo del animal desde las enormes cabeza y mandíbulas, vio que el miembro superior, más pequeño y musculoso, se agitaba en el aire y después aferraba la cerca. «¡Jesucristo!», murmuró Ed Regis, mirando con fijeza a través de la ventanilla. «El más grande depredador que el mundo haya conocido. El ataque más aterrador de la historia humana». En alguna parte, en lo profundo de su cerebro de publicista, Ed Regis todavía estaba redactando la propaganda, pero podía sentir cómo las rodillas le empezaban a temblar sin control. Los pantalones le flameaban como banderas. Dios estaba aterrado. No quería estar allí, solo él entre todos los pasajeros de los dos coches. Ed Regis conocía cómo era el ataque de un dinosaurio. Sabía lo que le ocurría a la gente. Había visto los cuerpos mutilados, resultado del ataque de un velociraptor. Se lo podía representar en la mente. Y ese era un Rex. Mucho más grande, el carnívoro más grande que jamás hubiera caminado sobre la tierra. ¡Jesús! Cuando el tiranosaurio rugía era aterrador, un alarido procedente de otro mundo. El Regis sintió el calor que se le extendía por los pantalones. Se había orinado encima. Estaba avergonzado y aterrorizado al mismo tiempo. Pero sabía que tenía que hacer algo. No podía limitarse a permanecer allí. Tenía que hacer algo. Las manos se le sacudían, temblando contra el tablero de instrumentos. «Jesucristo», volvió a decir. «Malas palabras», le dijo Lex, reprendiéndole con el dedo índice en alto. Tim oyó el sonido de una portezuela que se abría y movió la cabeza en sentido opuesto a donde estaba el dinosaurio. Las lentes deformaron la visión en sentido lateral, convirtiéndola en un veloz rayo de luz, justo a tiempo para ver a Ed Regis apeándose por la portezuela abierta, agachando la cabeza bajo la lluvia. «dijo Lex, ¿a dónde va?» Ed Regis no respondió. Se limitó a alejarse y correr en dirección contraria a aquella en la que estaba el dinosaurio, desapareciendo en el bosque. La portezuela del coche eléctrico colgaba abierta. El panel interior se estaba mojando. «¡Se ha ido!», gritó Lex. «¿Dónde se ha ido? Nos ha dejado solos». «Cierra la portezuela», dijo Tim, pero su hermana había empezado a gritar. «¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado!». «Tim, ¿qué pasa?», era el doctor Grant por la radio. «¿Tim?». Tim se inclinó hacia adelante. Trató de cerrar la portezuela. Desde el asiento de atrás no podía alcanzar la manija. Volvió a mirar al dinosaurio cuando fulguró otra vez un relámpago, lo que hizo que durante un instante, contra el cielo blanco, por el destello, se recortara la silueta de la enorme forma negra. «Tim, ¿qué está pasando?». «Nos ha dejado. Nos ha dejado». Tim parpadeó para recuperar la visión. Cuando miró de nuevo, el tiranosaurio estaba erguido allí, exactamente igual que antes, inmóvil e inmenso. La lluvia le caía en gotas desde las mandíbulas. El miembro superior aferraba la cerca. Y entonces Tim se dio cuenta. El tiranosaurio estaba tocando la cerca. La cerca ya no estaba electrificada. «Lex, cierra la puerta». La radio chasqueó. «¿Tim?». «Estoy aquí, doctor Grant». «¿Qué está pasando?». «Regis se ha escapado», dijo Tim. «¿Qué le ha hecho qué?». «Se ha escapado. Creo que vio que la cerca no está electrificada». «¿La cerca no está electrificada?», repitió Malcolm por la radio. «¿Eso es lo que dijo? ¿Que la cerca no estaba electrificada?». «Lex», repitió Tim, «cierra la puerta».
pero Lex estaba gritando: «¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado!», con un quejido continuo y monótono, y a Tim no le quedó más remedio que apearse por la puerta de atrás, exponerse a la feroz lluvia y cerrarle la portezuela a su hermana. Retumbaron los truenos y los relámpagos fulguraron otra vez. Tim alzó la vista y vio al tiranosaurio aplastar la cerca con una gigantesca pata posterior. «¡Timmy!». El niño volvió a entrar de un salto y cerró la portezuela de un golpe. El ruido del portazo se perdió entre los truenos. «Tim, ¿estás ahí?», se oyó por la radio. «Estoy aquí», se volvió hacia Lex. «Pon el seguro en las puertas, ponte en medio del coche y cállate». Fuera, el tiranosaurio volvió la cabeza y dio un desmañado paso hacia adelante. Las garras de sus patas se habían enganchado en la malla de la aplanada cerca. Lex finalmente vio al animal y se quedó muda, quieta. Observaba con ojos desorbitados. La radio estalló. «¿Tim?». «Sí, doctor Grant». «Quedaos en el coche. Agachaos bien. Quedaos quietos. No os mováis y no hagáis ruido». «Entendido». «Estaréis seguros. No creo que pueda abrir el coche». «Entendido». «Quedaos quietos. Así no atraeré su atención más de lo necesario». «Entendido». Tim apagó la radio. «¿Has oído eso, Lex?». Su hermana sintió con la cabeza, en silencio. No apartaba la vista del dinosaurio. El animal rugió. El resplandor de los relámpagos lo vieron liberarse de la cerca de un tirón y dar un salto hacia adelante. Ahora estaba erguido entre los dos coches. Tim no podía ver ya al doctor Grant, porque el enorme cuerpo tapaba su visual. La lluvia caía por la piel rugosa de las musculosas patas traseras, formando arroyuelos al desviarse en las protuberancias epidérmicas. Tim no podía ver la cabeza del animal, que estaba muy por encima de la línea del techo del crucero. El tiranosaurio se desplazó, yendo hacia el coche de los niños. Fue hacia el sitio mismo en el que Tim había salido del crucero, en el que Ed Regis había salido del crucero. El animal se detuvo ahí, vacilante. La inmensa cabeza descendió hacia el barro. Tim pensó: «Huele algo». Miró al doctor Grant y al doctor Malcolm, que estaba en el coche de atrás. Sus rostros estaban tensos mientras contemplaban a través del parabrisas lo que ocurría delante. La enorme cabeza volvió a subir, con las mandíbulas abiertas, y después se detuvo junto a las ventanillas laterales. Al resplandor de los relámpagos vieron el ojo redondo, sin expresión, de reptil, que se movía en la órbita. Estaba mirando dentro del coche. La respiración de Lex salía como de jadeos entrecortados por el miedo. Tim extendió la mano y le apretó el brazo, con la esperanza de que la niña se mantuviera quieta. El dinosaurio siguió mirando un largo rato a través de la ventanilla lateral. A lo mejor no podía verles, pensaba Tim. Por último, la cabeza se elevó, volviendo a quedar fuera de la vista. «Timmy», susurró Lex. «Está bien», susurró Tim. «No creo que nos haya visto». Estaba mirando hacia atrás, al doctor Grant, cuando un impacto estremecedor sacudió el crucero de tierra e hizo añicos el parabrisas, convirtiendo el vidrio en una tela de araña, en el momento en que la cabeza del tiranosaurio chocó contra el capó del coche. Tim quedó planchado en el asiento. Las lentes para visión nocturna se le resbalaron de la cabeza. Se reincorporó con rapidez, parpadeando en la oscuridad, la boca tibia por la sangre. «Lex». No podía ver a su hermana por alguna parte. El tiranosaurio estaba erguido cerca de la parte delantera del coche eléctrico. El pecho se le movía al respirar. Los pequeños miembros anteriores se abrían y cerraban como garras en el aire, presa de la frustración. «Lex», susurró Tim.
En ese momento la oyó quejarse. Estaba tendida en alguna parte del coche, debajo del asiento delantero. Entonces la cabeza gigantesca descendió, tapando por completo el destrozado parabrisas. El tiranosaurio volvió a golpear el capó del crucero de tierra. Tim se aferró al asiento mientras el coche se balanceaba sobre las ruedas. El tiranosaurio golpeó 2 veces más, abollando el metal. Después se desplazó alrededor del coche. La gran cola levantada bloqueaba la visual en todas las ventanillas laterales. Cuando llegó a la parte de atrás del coche, el enorme animal resopló, un gruñido sordo que venía de lo profundo y que se hacía uno con los truenos. Hundió las mandíbulas en la rueda de recambio montada en la parte de atrás del coche y con una sola sacudida levantó la cabeza y la arrancó de cuajo. Toda la parte posterior del crucero se levantó un instante por el aire. Después cayó con un ruido sordo, salpicando barro alrededor. —¡Tim! —dijo Grant con suavidad. —¡Tim! ¿Estás ahí? Tim aferró el micrófono de la radio. —Estamos bien —aseguró. Se oyó el ruido penetrante de algo que raspa sobre metal, cuando las garras rascaron el techo del crucero. El corazón de Tim le galopaba en el pecho. No podía ver nada por las ventanillas del lado derecho, salvo carne correosa llena de protuberancias. El tiranosaurio estaba inclinado contra el coche, que se mecía adelante y atrás, acompañando cada respiración de la bestia. Los muelles y el metal crujían sonoramente. Lex se volvió a quejar. Tim dejó el micrófono y empezó a reptar hacia el asiento de delante. El tiranosaurio rugió y el techo metálico se hundió hacia abajo. Tim sintió un dolor agudo en la cabeza y se desplomó en el suelo, sobre la cobertura de la transmisión. Se descubrió caído al lado de Lex y se sobresaltó al ver que todo el lado de la cabeza de su hermana estaba bañado en sangre. La niña daba la impresión de estar inconsciente. Se produjo otro impacto estremecedor y trozos de vidrio llovieron alrededor de Tim. El niño sintió la lluvia, alzó la vista y vio que el parabrisas se había roto por completo. Solo quedaba un borde puntiagudo de vidrio y más allá la cabezota del dinosaurio, que le estaba mirando. Tim sintió un súbito escalofrío y en ese momento la cabeza se lanzó violentamente hacia él con las fauces abiertas. Se oyó un chirrido de metal chocando con dientes y Tim sintió el aliento cálido y hediondo del animal, y una lengua gruesa penetró en el coche a través de la abertura del parabrisas, hurgando húmedamente por todo el interior del coche. El niño sintió la espuma caliente de la saliva del dinosaurio y en ese momento el monstruo rugió, un ruido ensordecedor dentro del coche. La cabeza retrocedió en forma abrupta. El niño logró apoyarse sobre las manos y rodillas, evitando la gran hendidura que había en el techo. Todavía quedaba lugar como para sentarse en el asiento delantero, junto a la puerta del acompañante. Miró al dinosaurio que estaba en pie bajo la lluvia, cerca del guardabarros anterior derecho. Parecía estar confuso por lo que le había pasado. La sangre le fluía con abundancia de las mandíbulas. El tiranosaurio miró a Tim, alzando la cabeza para contemplarlo con uno solo de esos grandes ojos. La cabeza se acercó al coche, de costado, y atisbó en el interior. Resoplaba ruidosamente mientras lo hacía. Su sangre salpicaba el abollado capó del crucero de tierra, mezclándose con el agua de la lluvia. «No me puede alcanzar», pensaba Tim. «Es demasiado grande». Entonces la cabeza se fue hacia atrás y bajo el destello de un relámpago
Tim vio que la pata trasera se levantaba. El mundo se ladeó de manera enloquecida cuando el crucero de tierra volcó estrepitosamente sobre un costado y las ventanillas quedaron chapoteando en el barro. Tim vio a Lex caer indefensa contra la ventanilla lateral y él cayó al lado de su hermana, golpeándose la cabeza. Se sintió mareado. Fue entonces cuando las mandíbulas del tiranosaurio se cerraron como tenazas sobre el marco de la ventana y todo el coche fue levantado por el aire y sacudido. «¡Timmy!», aulló Lex, tan cerca de la oreja de Tim que a él le dolió. Súbitamente había recuperado la conciencia y Tim la sostuvo mientras el tiranosaurio volvía a lanzar el coche contra el suelo. Tim sintió un dolor lacerante en el costado y su hermana le cayó encima. El coche volvió a subir, ladeándose en forma enloquecida. Lex gritó «¡Timmy!», y el niño vio que la portezuela cedía bajo el peso de Lex y que su hermana caía del coche hacia el barro. Pero Tim no pudo responder porque en el momento siguiente todo osciló desenfrenadamente. Vio los troncos de las palmeras deslizándose hacia abajo, desplazándose de costado por el aire. Tuvo una fugaz visión del suelo y que estaba allá abajo, muy lejos. Vio el otro crucero de tierra desde arriba, el rugido caliente del tiranosaurio, el ojo furibundo, las copas de las palmeras. Y entonces, con un alarido de metal rasgado, el coche fue liberado para caer de las mandíbulas del tiranosaurio, una caída que daba vértigo, y el estómago de Tim se revolvió un momento antes de que el mundo se volviera totalmente negro y silencioso. En el otro coche, Malcolm sofocó un grito. «¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado al coche?». Grant entornó los ojos cuando el resplandor de los relámpagos se amortiguó. No podía creer lo que acababa de ver. El otro coche había desaparecido. Grant no lo podía creer. Atisbó el terreno que tenía delante, tratando de ver a través del parabrisas cruzado por vetas de lluvia. El cuerpo del dinosaurio era tan grande que quizás simplemente estuviera obstruyendo. No. Cuando brilló el resplandor de otro relámpago, pudo ver con claridad. El coche había desaparecido. «¿Qué ha pasado?», preguntó Malcolm. «No lo sé». Débilmente, por encima del ruido de la lluvia, Grant pudo oír la voz de la niña que gritaba. El dinosaurio estaba erguido en la oscuridad, más adelante sobre el camino, pero podían verlo suficientemente bien como para saber que ahora la bestia se estaba inclinando, olfateando el suelo, o comiendo algo que había en el suelo. «¿Puedes ver?», dijo Malcolm, entrecerrando los ojos. «No mucho, no». La lluvia castigaba el techo del crucero de tierra. Grant escuchó para ver si oía a la niña, pero no la oyó. Los dos hombres se sentaron en el coche, escuchando. «¿Fue la niña?», aventuró Malcolm finalmente. Sonaba como si fuese la niña. «Lo era, sí». «¿Lo era?». «No lo sé», contestó Grant. Sintió que una fatiga insidiosa le invadía. Borroso, a través del parabrisas mojado por la lluvia, el dinosaurio se volvió hacia ellos. Iba hacia su coche, con pasos lentos, nefastos, que se dirigían directamente en su dirección. «¿Sabes?», dijo Malcolm, «es en esas ocasiones como esta en las que se opina que, bueno, quizás a los animales extinguidos se les debería dejar extinguidos. ¿No tienes esa sensación ahora?». «Sí», asintió Grant. Sentía que el corazón le latía con violencia. ¿Tienes alguna sugerencia en cuanto a lo que hemos de hacer ahora?» «Seguir en el coche». «Tuve la clara sensación», continuó Malcolm, «de que eso no funcionó especialmente bien la última vez». Malcolm estaba empezando a temblar en la oscuridad. Grant podía sentir cómo el cuerpo del matemático empezaba a estremecerse junto al de él.
No, nada bien. Así que, si no te molesta, voy a correr el albur. Malcolm giró la manija, abrió la puerta de una patada y corrió. Pero incluso mientras lo hacía, Grant pudo ver que era demasiado tarde, que el tiranosaurio estaba muy cerca. Estalló otro relámpago y en ese instante de refulgente luz blanca, Grant observó horrorizado cómo Malcolm corría hacia la lluviosa noche. El tiranosaurio rugió y saltó hacia adelante. Grant no vio con claridad lo que exactamente ocurría después. Malcolm estaba corriendo hacia adelante, con los pies chapoteando en el barro. El tiranosaurio se le puso al lado de un salto, bajó repentinamente la enorme cabeza y Malcolm fue despedido por el aire como un muñeco. En ese momento también Grant estaba fuera del coche, sintiendo la lluvia fría que le azotaba la cara y el cuerpo. El tiranosaurio le había vuelto la espalda, su enorme cola oscilaba en el aire. Grant se estaba poniendo en tensión para correr hacia el bosque cuando de repente el tiranosaurio giró sobre sí mismo para hacerle frente y rugió. Grant quedó paralizado. Estaba en pie al lado de la portezuela del acompañante, empapado por la lluvia. Estaba completamente expuesto, con el tiranosaurio a no más de 2 metros, a 2,5 metros de distancia. El enorme animal le contempló desde lo alto y volvió a rugir. A una distancia tan reducida, el sonido era aterradoramente fuerte. Grant se sentía temblar por el frío y por el miedo. Las manos le temblaban. Las apretó contra el metal de panel de la puerta para inmovilizarlas. El tiranosaurio volvió a rugir, pero no atacó. Levantó la cabeza y miró, primero con un ojo, después con el otro, al crucero de tierra. Y no hizo nada. Se limitó a quedarse quieto allí, enfrentando al crucero de tierra, pero sin hacer nada. ¿Qué estaba pasando? Las poderosas mandíbulas se abrieron y se cerraron. El tiranosaurio bramó una vez más, con ira, y después la gran pata trasera se elevó y cayó aplastando el techo del crucero. Las garras resbalaron con un chirrido metálico, errándole por poco a Grant, que estaba de pie ahí, todavía inmóvil. La pata descendió y al golpear el suelo salpicó barro. La cabeza se hundió siguiendo un arco lento y el animal inspeccionó el coche, resoplando. Atisbó por el parabrisas, después desplazándose hacia la parte trasera del crucero. Cerró la portezuela del acompañante de una patada y avanzó directamente hacia Grant, que estaba allí, de pie. Grant estaba mareado de miedo. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Con el animal tan cerca podía sentir en la boca el olor de carne podrida, el olor dulzón de la sangre, el hedor nauseabundo del carnívoro. Puso su cuerpo en tensión, esperando lo inevitable. La cabezota le pasó de largo, dirigiéndose hacia la parte trasera del coche. Grant parpadeó. ¿Qué había pasado? ¿Podría ser que el dinosaurio no le hubiese visto? Parecía como si no le hubiese visto, pero ¿cómo podía ser eso? Grant miró hacia atrás para ver al animal olfateando la rueda montada de atrás. La golpeó levemente con el hocico y después la cabeza describió un arco hacia arriba. Una vez más se acercó a Grant. Esta vez el animal se detuvo. Las negras y acampanadas fosas nasales solo a unos centímetros de la cara de Grant, que oyó el resoplar, que sintió el alarmante aliento cálido en la cara. Pero el tiranosaurio no estaba olfateando como un perro, simplemente estaba respirando, y en todo caso parecía perplejo. No, el tiranosaurio no podía verle. No si Grant permanecía inmóvil y, en un apartado rincón académico de su mente, encontró una explicación para eso, la razón por la que las fauces se abrieron delante de él, la enorme cabeza levantada.
Grant cerró los puños con fuerza y se mordió el labio tratando desesperadamente de quedarse inmóvil, de no emitir sonidos. El tiranosaurio rugió, bramando en el aire de la noche. Pero en ese momento Grant estaba empezando a entender. El animal no podía verle, pero sospechaba que estaba ahí, en alguna parte, y estaba tratando con su bramido de asustarle para que hiciera algún movimiento revelador. Mientras se mantuviera firme y no cediera, comprendió Grant, era invisible. En un gesto final de frustración, la gran pata trasera se levantó y pateó el crucero de tierra. Grant experimentó un dolor punzante y la sensación sorprendente de que su propio cuerpo volaba por el aire. Le parecía que estaba sucediendo con mucha lentitud y tuvo mucho tiempo para sentir que el mundo se volvía más frío y para observar cómo el suelo subía presuroso para golpearlo en la cara. Regreso. ¡Oh, maldición!, exclamó Harding. Pero miren. Estaban sentados en el jeep de Harding con la vista clavada más allá del rítmico ruido de los limpiaparabrisas, iluminado por el fulgor amarillo de los faros. Un gran árbol caído bloqueaba el camino. «Tienen que haber sido los rayos», dijo Genaro. «Condenado árbol». «No podemos pasar por el lado», observó Harding. «Será mejor que avise a John Arnold en control». Levantó el micrófono y dio vuelta al cursor de los canales de frecuencia. «Hola, John. ¿Estás ahí, John?» Se oyó un chasquido. Después, nada, salvo una estática sibilante. «No entiendo», se asombró. «Las líneas de radio parecen estar fuera de servicio». «Debe de haber sido la tormenta», opinó Genaro. «Eso supongo», dijo Harding. «Pruebe con los cruceros de tierra», sugirió Ellie. Harding abrió los demás canales, pero no obtuvo ninguna respuesta. «Nada», dijo. «Es probable que ya estén en el campamento y fuera del alcance de nuestro equipo. No creo que debamos quedarnos aquí. Pasarán horas antes de que mantenimiento mande una cuadrilla para mover ese árbol». Apagó la radio y puso el jeep en marcha atrás. «¿Qué va a hacer?», preguntó Ellie. «Regresar al desvío y meterme por el camino de mantenimiento. Por fortuna hay un segundo sistema de caminos, un camino para visitantes y otro para los cuidadores de los animales, los camiones que llevan el alimento y demás. Regresaremos por el de mantenimiento. Es un poco más largo y no tan pintoresco, pero puede que lo encuentren interesante. Si la lluvia cesa, tendremos una visión de algunos de los animales durante la noche. Deberemos estar de vuelta en cosa de 30 a 40 minutos, si no nos perdemos». Hizo que el jeep diera la vuelta en medio del coche y enfiló hacia el sur. Los relámpagos destellaban y todos los monitores de la sala de control tenían la pantalla negra. Arnold estaba sentado en el borde de su asiento, con el cuerpo rígido y tenso. «Jesús, no ahora, no ahora». Eso era lo que faltaba, que con la tormenta todo dejara de funcionar. Todos los circuitos principales de corrientes estaban protegidos contra cambios de tensión, claro está, pero Arnold no estaba seguro de los módems que Nedry estaba usando para la transmisión de sus datos. La mayor parte de la gente no sabía que era posible volar todo un sistema mediante un módem. La pulsación de los relámpagos crecía dentro del ordenador, a través de la línea telefónica y ¡bang! No había ya consola principal, ya no había RAM, ni archivos, ya no había ordenador. Las pantallas titilaron y entonces, una por una, se volvieron a encender. Arnold suspiró y se desplomó en su asiento. Una vez más se preguntó dónde había ido Nedry.
Hacía 5 minutos había enviado guardias para que le buscaran por el edificio. El gordo bastardo probablemente estaba en el cuarto de baño, leyendo una revista de historietas, pero los guardias no habían vuelto ni habían comunicado. 5 minutos. Si Nedry estuviera en el edificio, ya le deberían haber encontrado. «¿Alguien se ha llevado el maldito jeep?», dijo Muldoon cuando volvió a entrar en la sala. «¿Ha podido hablar con los cruceros de tierra?». «No los puedo conseguir en la radio», contestó Arnold, sacudiendo su pequeña unidad portátil. «Tengo que usar esto, porque la consola principal no funciona. Está abajo, pero tendría que funcionar. He probado en los 6 canales. Sé que tienen radios en los coches, pero no responden». «Eso no es bueno», opinó Muldoon. «Si quiere ir, tome uno de los vehículos de mantenimiento». «Lo haría», repuso Muldoon, «pero todos están en el garaje este, a más de 1 kilómetro de aquí. ¿Sabe dónde está Harding?». «Supongo que está de regreso». «Entonces, en su camino de vuelta, recogerá a la gente de los cruceros». «Supongo que sí». «¿Alguien le ha dicho a Hammond que los niños no han vuelto aún?». «Claro que no», dijo Arnold. «No quiero que ese hijo de puta esté dando vueltas por aquí, gritándome continuamente. Todo está bien por el momento. Los cruceros están simplemente varados por la lluvia. Pueden sentarse un rato hasta que Harding los traiga de vuelta, o hasta que encontremos a Nedry y hagamos que ese pedazo de bastardo vuelva a conectar los sistemas». «¿No los puede volver a encender?». «Lo he estado intentando, pero Nedry le hizo algo al sistema. No puedo imaginar qué, pero sigo sin tener el código. Será cuestión de horas. Necesitamos a Nedry. Tenemos que encontrar a ese hijo de puta de inmediato». Nedry. El cartel decía: «Cerca electrificada 10.000 voltios, no tocar». Pero Nedry la abrió con la mano desnuda y destrabó el cerrojo del portón, abriéndolo de par en par. Volvió al jeep, lo llevó a través del portón y después volvió caminando para cerrar a sus espaldas. Ahora estaba dentro del parque, a no más de 1,5 kilómetros del muelle este. Pisó el acelerador y se encorvó sobre el volante, atisbando a través del parabrisas castigado por la lluvia. Mientras conducía el jeep por el estrecho camino, conducía rápido, demasiado, pero se tenía que ajustar a su horario. Estaba completamente rodeado por la negra jungla, pero pronto debería poder ver hacia su izquierda la playa y el océano. Esta maldita tormenta, pensó, podría complicarlo todo, porque si la lancha de Dodgson no le hubiera estado esperando en el muelle este cuando llegara allí, todo el plan quedaría arruinado. Nedry no podía esperar mucho, o notarían su ausencia en la sala de control. Toda la idea subyacente al plan era que el analista de sistemas pudiera llegar conduciendo hasta el muelle este, dejar los embriones y regresar al cabo de pocos minutos, antes de que alguien se diera cuenta. Era un buen plan, un plan inteligente. Nedry lo había elaborado cuidadosamente, afinando cada detalle. Ese plan iba a hacer que se volviera $1,5 millones más rico. 1,5 mega. Eso significaba 10 años de ingresos de un solo tiro, libres de impuestos, e iba a cambiar su vida. Había sido cuidadoso en extremo, hasta el punto de hacer que Dodgson se reuniese con él en el aeropuerto de San Francisco en el último minuto, con la excusa de querer ver el dinero. En realidad, Nedry quería grabar su conversación con Dodgson y llamarle por su nombre en la cinta, nada más que para que Dodgson no olvidara que debía el resto del dinero. Nedry incluía una copia de la cinta con los embriones. En síntesis, había pensado en todo. Todo salvo en esa maldita tormenta. Algo cruzó velozmente el camino, un resplandor blanco bajo la luz de los faros del vehículo.
Tenía el aspecto de una rata grande. Se escurrió dentro del monte, bajo, arrastrando una cola gorda. Opossum. Resultaba sorprendente que un opossum pudiera sobrevivir allí. Cualquiera pensaría que los dinosaurios liquidarían a un animal como ese. ¿Dónde estaba el maldito muelle? Iba conduciendo deprisa y ya llevaba afuera 5 minutos. Ya debería haber llegado al muelle en ese momento. Había tomado por un camino equivocado. No lo creía así. En el camino no había visto bifurcación alguna. Entonces, ¿dónde estaba el muelle? Fue una impresión terrible tomar una curva y ver que el camino terminaba en una barrera de hormigón gris, de 1,80 m de alto y que presentaba vetas oscuras por la lluvia. Clavó los frenos. El jeep coleó, perdiendo tracción en un trompo de punta a punta, y durante un instante de horror, Nedry pensó que se iba a estrellar contra la barrera. Sabía que se iba a estrellar y giró el volante frenéticamente. El jeep resbaló hasta quedar detenido, con los faros a unos 30 centímetros nada más de la pared de hormigón. Se detuvo allí, escuchando el rítmico batir de los limpiaparabrisas. Inhaló profundamente y exhaló con lentitud. Miró hacia el camino que tenía atrás. Era obvio que había tomado un camino equivocado en alguna parte. Podía desandar sus pasos, pero eso le tomaría demasiado tiempo. Sería mejor que descubriera dónde demonios estaba. Salió del jeep, sintiendo que pesadas gotas de lluvia le salpicaban la cabeza. Era una verdadera tormenta tropical y llovía tan intensamente que le dolía. Le echó un vistazo al reloj, apretando el botón para iluminar la esfera digital. Había pasado 6 minutos. ¿Dónde demonios estaba? Caminó alrededor de la barrera de hormigón y al otro lado, junto a la lluvia, oyó el sonido de agua gorgojeante. ¿Podía ser el océano? Nedry corrió hacia adelante. Sus ojos se adaptaban a la oscuridad a medida que avanzaba. Jungla densa por todos los lados, gotas de lluvia abofeteando las hojas. El sonido de gorgoteo se hizo más intenso, atrayéndole hacia adelante. De pronto salió del follaje, sintió que de los pies se hundía en tierra suave y vio la corriente oscura del río. El río. Estaba en el río de la jungla. Maldita sea, pensó. ¿En qué parte del río? El río recorría kilómetros a través de la isla. Volvió a mirar su reloj. Habían pasado 7 minutos. «Tienes un problema, Dennis», dijo en voz alta. Como en respuesta a sus palabras, se oyó el suave ulular de un búho en el bosque. Nedry apenas si se dio cuenta. Estaba preocupado por un plan. El hecho liso y llano era que el tiempo se le había agotado. Ya no había opción. Tenía que abandonar su plan original. Todo lo que podía hacer era regresar a la sala de control, volver a poner en funcionamiento el ordenador y de alguna manera tratar de ponerse en contacto con Dodgson y arreglar la cita en el muelle, para la noche siguiente. Nedry tenía que pasar por terreno escabroso para que ese nuevo plan funcionara, pero creía que podría lograrlo. En forma automática, el ordenador hacía el registro cronológico de todas las llamadas. Después de que Nedry consiguiera comunicarse con Dodgson, tendría que volver a entrar en el ordenador y borrar el registro de la llamada. Pero una cosa era segura: ya no podía permanecer en el parque más tiempo, porque se darían cuenta de su ausencia. Nedry empezó a volver, dirigiéndose hacia el fulgor de los faros del jeep. Estaba calado hasta los huesos y se sentía desdichado. Oyó el suave ulular una vez más y esta vez se detuvo. Realmente eso no sonaba como si fuera un búho, y le parecía que estaba cerca, en la jungla, en algún lugar hacia su derecha. Mientras escuchaba, oyó el sonido de ramas que se rompían en el parque abajo.
Después, silencio. Aguardó y volvió a oír. Sonaba claramente como algo grande, que se movía lentamente por la jungla hacia él. Algo grande, algo cercano, un dinosaurio grande. Vete de aquí. Nedry empezó a correr. Hizo mucho ruido mientras corría, pero aún así pudo oír al animal que venía entre el follaje, aplastándolo a su paso y ululando. Se estaba acercando, tropezando con las raíces de los árboles en la oscuridad, abriéndose camino a arañazos por entre los goteantes ramas. Vio el jeep ahí delante, y las luces que brillaban alrededor de la pared vertical de la barrera le hicieron sentirse mejor. Dentro de un instante estaría en el jeep y entonces se largaría de allí a toda velocidad. Dio vuelta a la barrera gateando y entonces quedó congelado. El animal estaba ahí, pero no estaba cerca. El dinosaurio se erguía a unos 12 metros de distancia, en el borde de la zona iluminada por los faros. Nedry no había hecho la gira, de modo que no conocía los diferentes tipos de dinosaurios, pero este tenía un aspecto extraño. El cuerpo, de 3 metros de alto, era amarillo con puntos negros y a lo largo de la cabeza corría un par de crestas rojas con forma de V. El dinosaurio no se movió, pero una vez más emitió su suave ulular. Nedry esperó para ver si el animal atacaba. No lo hizo. Quizá los faros del jeep le asustaban, forzándole a mantenerse a distancia, como si fuera una fogata. El dinosaurio le clavó la mirada y entonces avanzó y retrajo la cabeza con un solo movimiento veloz. Nedry sintió que algo golpeaba en forma sorda y húmeda contra su pecho. Miró hacia abajo y vio una pringosa mancha de espuma en su camisa empapada por la lluvia. La tocó con curiosidad, sin comprender. Era un escupitajo. El dinosaurio le había escupido. Era horrible, pensó. Volvió a mirar al dinosaurio y vio la cabeza moverse otra vez y de inmediato sintió otro chasquido húmedo contra el cuello, justo debajo de la cabeza. Se lo quitó con la mano. ¡Jesús! Es repugnante, pero la piel del cuello ya le estaba empezando a hormiguear y quemar, y en la mano sentía un hormigueo también. Era casi como si le hubieran arrojado ácido. Nedry abrió la portezuela del coche, le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no fuera a atacar, y sintió un dolor súbito, agudísimo en los ojos, que le pinchaba como clavos contra el fondo del cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad de ese dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió la resbaladiza espuma que le corría a ambos lados de la nariz. Escupitajo. El dinosaurio le había escupido en los ojos. Aunque se dio cuenta de eso, el dolor le abrumó y cayó de rodillas desorientado, respirando con dificultad. Se desplomó sobre el costado, la mejilla apretada contra el suelo húmedo, el aliento sintiéndole en débiles silbidos a través del dolor constante que le hacía gritar sin descanso y que determinaba la aparición de puntos destellantes de luz por detrás de sus párpados fuertemente cerrados. La tierra tembló bajo él y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave ulular y a pesar del dolor se forzó a abrir los ojos y aun así no vio otra cosa más que puntos centelleantes contra un fondo negro. Lentamente comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso cuando Nedry bregó por ponerse de pie y tambaleándose volvió hacia el coche, apoyándose contra el panel lateral, mientras una oleada de náuseas y vértigo le envolvía. El dinosaurio estaba cerca ahora. Podía sentir que se acercaba. Era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero no podía ver. No podía ver nada y su terror era extremo. Extendió las manos, agitándolas en todas las direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces hubo un nuevo dolor.
quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre, y Nedry se tambaleó, buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo para tocar el extremo desgarrado de la camisa y después una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia, y con horror súbitamente se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio le había abierto un canal. Los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal, y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso, y mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas, y al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final de que todo terminara pronto. Bungalow. ¿Más café?, preguntó Hammond con cortesía. No, gracias, dijo Henry Boo, retrepándose en su silla. Se palmeó el vientre y agregó: no podría comer nada más. Estaban sentados en el comedor del bungalow de Hammond, en un rincón apartado del parque, no lejos de los laboratorios. Boo tuvo que admitir que el bungalow que a Hammond se había hecho construir era refinado, de líneas depuradas, casi japonés, y la cena había sido excelente, teniendo en cuenta que el comedor todavía no contaba con todo el personal. Pero había algo en Hammond que Boo encontraba preocupante. El anciano era diferente en algún sentido, sutilmente diferente. Durante todo el desarrollo de la cena, Boo trató de decidir qué era. En parte, una tendencia a irse por las ramas, a repetirse a sí mismo, a volver a contar antiguas anécdotas. En parte, una inestabilidad emocional llameante, ira en un momento, sentimentalismo lloroso en el siguiente. Pero todo eso se podía entender como propio de la edad. Después de todo, John Hammond tenía casi 77 años. Pero había algo más, una obstinada tendencia a evadirse, una insistencia en tener siempre la razón, y como remate, un total rechazo a lidiar con la situación que se le planteaba al parque. Boo había quedado pasmado por las evidencias. Todavía no se permitía creer que el caso estuviera demostrado, de que los dinosaurios se estaban reproduciendo. Después de que Grant preguntase a su laboratorio y revisar los registros del ordenador conciernes a los diversos ensamblajes de ADN. Porque si los dinosaurios realmente se estaban reproduciendo, entonces todo lo que había en el Parque Jurásico se podía cuestionar. Sus métodos de desarrollo genético, sus métodos de control genético, todo. Incluso se podía sospechar de la dependencia de la lisina. Y si los animales en verdad se podían reproducir y también podrían sobrevivir en estado silvestre. Henry Boo podía revisar los datos de inmediato, pero Hammond había sido obstinado en que Boo le acompañara a cenar. Vamos, vamos, Henry, tienes que dejar lugar para el helado, dijo Hammond, apoyándose en el borde de la mesa y dándose un leve pulso hacia atrás para separarse de ella. María hace el helado de jengibre más maravilloso del mundo. Muy bien. Boo miró a la bella y silenciosa muchacha que le servía. Sus ojos la siguieron cuando abandonaba la habitación y después echó un vistazo al único monitor de televisión montado en la pared. Estaba oscuro. Su monitor está apagado, anunció. ¿Lo está? Hammond lo miró rápidamente. Debe de ser la tormenta. Extendió el brazo por detrás de Boo para tomar el teléfono. Lo comprobaré con John Arnold, en control. Boo pudo oír el ruido de estática y de chasquidos en la línea. Hammond se encogió de hombros y puso el receptor de vuelta sobre la horquilla. Las líneas tienen que estar descompuestas, comentó. O, a lo mejor, Nedry todavía está haciendo su transmisión de datos. Tiene unos cuantos defectos de programación que arreglar este fin de semana.
Nedry es un genio a su manera, pero tuvimos que apretarle con mucha fuerza al final para asegurarnos de que hiciera bien las cosas. Quizá deba ir yo a la sala de control y comprobar lo que pasa, propuso Boo. No hay motivo. Si hubiera algún problema, ya nos estaríamos... María regresó a la habitación llevando 2 platos de helado. Tienes que probar un poco, Henry. Está hecho con jengibre fresco, traído de la parte este de la isla. El helado es el vicio de un viejo, pero así y todo... Obediente, Boo hundió su cuchara. Fuera los relámpagos destelleaban y se oía el penetrante estallido de los truenos. Ese estuvo cerca, murmuró. Espero que la tormenta no esté asustando a los niños. No lo creo, contestó Hammond. Probó el helado, pero no puedo dejar de albergar ciertos temores relativos a este parque, Henry. En su interior, Boo se sintió aliviado. Quizás el anciano fuera a enfrentarse con los hechos después de todo. ¿Qué clase de temores? Ya sabes, el parque jurásico realmente se hizo para los niños. Los niños del mundo aman los dinosaurios y los niños se deleitarán, escúcheme bien, deleitarán en este lugar. Sus caritas se iluminarán con la dicha de ver por fin esos maravillosos animales. Pero tengo miedo. Puedo no estar vivo para verlo, Henry. Puedo no estar vivo para ver la dicha en sus caritas. Creo que hay otros problemas también, observó Boo, frunciendo el entrecejo. Pero ninguno que me obsesione como este, que no puedo vivir para ver sus caritas iluminadas, encantadas. Y no obstante, este parque es nuestro triunfo. Hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto hacer, y si lo recuerdas, nuestra intención original era utilizar la tecnología recientemente surgida de la ingeniería genética para ganar dinero. Mucho dinero. Boo sabía que Hammond estaba a punto de lanzarse a perorar sobre uno de sus antiguos temas. Por eso alzó la mano y dijo: «Estoy familiarizado con eso, John. Si estuvieses a punto de crear una compañía dedicada a la bioingeniería, Henry, ¿qué elaborarías? ¿Harías productos para ayudar a la humanidad para luchar contra los males y las enfermedades? Válgame Dios, no. Esa es una idea terrible. Es un uso muy malo de nueva tecnología». Hammond sacudió la cabeza con tristeza. Y sin embargo, recordarás que las compañías que originalmente se dedicaron a la ingeniería genética, como Genentech y Cetus, empezaron todas por elaborar fármacos, nuevas medicinas para la humanidad. Noble propósito. Desgraciadamente, las medicinas tienen que hacer frente a toda clase de obstáculos, nada más que los ensayos de la FDA requieren de 5 a 8 años, si hay suerte. Peor aún, hay fuerzas que intervienen en el mercado. Supón que hicieras una medicina peligrosa contra el cáncer o para las enfermedades cardíacas, como hizo Genentech. Supón ahora que quieres cobrar $1.000 o $2.000 por la dosis. Podrías imaginar que ese es tu privilegio. Después de todo, tú inventaste la medicina, tú pagaste la investigación y las pruebas. Tú deberías poder cobrar lo que quisieras. ¿Pero realmente crees que el Estado te permitirá hacerlo? No, Henry, no te lo permitirán. Los enfermos no van a pagar $1.000 la dosis por la medicación que necesitan. No van a mostrarse agradecidos, estarán indignados. La Cruz Azul no lo pagará. Gritarán que es un asalto a mano armada. Así que esto es lo que ocurrirá. Se te negará la solicitud de la patente. Se te demorarán los permisos. Algo te obligará a entrar en razón y a vender la medicina a menor costo. Desde un punto de vista empresarial, eso hace que ayudar a la humanidad sea una empresa muy arriesgada. Personalmente, nunca ayudaría a la humanidad. Nota del autor. La Cruz Azul es el sistema norteamericano
de seguro médico. Boo había escuchado ese razonamiento antes y sabía que Hammond tenía razón. Algunos nuevos fármacos producidos mediante la bioingeniería realmente habían padecido demoras inexplicables y problemas de patente. Ahora bien, prosiguió Hammond, piensa en lo distintas que son las cosas cuando produces entretenimiento. Nadie necesita entretenimiento. Esa no es cuestión que requiera la intervención del Estado. Si cobro $5.000 por día en mi parque, ¿quién me va a detener? Después de todo, nadie necesita venir aquí. Y, lejos de ser un asalto a mano armada, una etiqueta con precio elevado realmente aumenta el atractivo del parque. Una visita se convierte en un símbolo de posición social. Y les gusta a todos los norteamericanos lo mismo que a los japoneses. Y claro está, los japoneses tienen mucho más dinero. Hammond terminó su helado y María le retiró el plato. Ella no es de aquí, ¿sabes?, explicó. Es haitiana. Su madre es francesa. Pero en todo caso, Henry, recordarás que el propósito original que animaba la intención de guiar mi compañía en esta dirección, en primer lugar, fue evitar la intervención del Estado en cualquier parte del mundo. Y hablando del resto del mundo, ya hemos alquilado una gran porción de las Azores para que el Parque Jurásico de Europa. Hammond sonrió. Y sabes que hace mucho conseguimos una isla cerca de Guam para el Parque Jurásico de Japón. La construcción de los 2 parques jurásicos siguientes comenzará a principios del año que viene. Todos se inaugurarán dentro de 4. En ese momento, los ingresos directos superarán los $10.000 millones anuales y los derechos de comercialización de televisión y subsidiarios deberán duplicar esa cifra. No veo motivo alguno para molestarnos haciendo mascotas para los niños, cosa que, según se me informa, Lou Dodson piensa que estamos planeando hacer. $20.000 millones al año, dijo Boo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Y eso hablando con moderación, aclaró Hammond. Sonrió. No hay razón para hacer especulaciones alocadas. ¿Más helado, Henry? ¿Le han encontrado?, dijo Arnold con brusquedad, cuando el guardia entró en la sala de control. No, señor Arnold. Encuéntrelo. No creo que esté en el edificio, señor Arnold. Entonces busquen en el pabellón, busquen en el edificio de mantenimiento, busquen en el cobertizo de equipos, miren en todas partes, pero encuéntrenlo. El asunto es que, el guardia vaciló, el señor Nedry es el hombre gordo, ¿no es así? Así es gordo, un gordo desaliñado. Bueno, pues Jimmy, que estaba abajo en el vestíbulo principal, vio al gordo entrar en el garaje. Muldoon giró sobre sí mismo. ¿Entrar en el garaje? ¿Cuándo? Hará unos 10 o 15 minutos. ¡Jesús!, dijo Muldoon. El jeep se detuvo con un chirrido de neumáticos. Lo siento, dijo Harding. A la luz de los faros, él vio una manada de apatosaurios avanzando pesadamente por el camino. Había 6 animales, cada uno del tamaño de una casa pequeña, y un bebé tan grande como un caballo adulto. Los apatosaurios se movían en silencio, sin prisa, sin mirar jamás al jeep y sus brillantes faros. En un momento dado, el bebé dejó de lamer agua de un charco del camino para proseguir su marcha. Una manada similar de elefantes se hubiese sobresaltado por la llegada de un automóvil. Habrían barritado y formado un círculo para proteger al bebé. Pero esos animales no mostraban miedo. ¿No nos ven?, preguntó Ellie.
No exactamente, no, dijo Harding. Por supuesto, en sentido literal sí nos ven, pero realmente no significamos nada para ellos. Raramente sacamos automóviles durante la noche y por eso no tienen experiencia con ellos. No somos más que un objeto extraño, oloroso en su ambiente, que no representa una amenaza y por consiguiente que está desprovisto de interés. En ocasiones salí del coche y cuando volvía, estos tipos obstruían el camino durante 1 hora o más. ¿Qué hace entonces? Harding sonrió de oreja a oreja. Paso una cinta que contiene el rugido de un tiranosaurio. Eso les hace ponerse en movimiento. No es que les preocupen mucho los tiranosaurios. Estos animales son tan grandes que realmente no tienen depredadores. Pueden romperle el cuello a un tiranosaurio con un golpe circular de su cola. Y lo saben. También lo sabe el tiranosaurio. Pero si nos ven, quiero decir, si bajamos del coche. Harding se encogió de hombros. No lo recomiendo, pero el hecho es que probablemente no reaccionen. Los dinosaurios tienen una excelente agudeza visual, pero es el sistema visual de un anfibio. Está sincronizado con el movimiento. Directamente no ven bien las cosas que no se mueven. Los animales avanzaron, la piel brillante bajo la lluvia. Harding puso el automóvil en marcha. Creo que ahora podemos seguir. Aun así, dijo Boo, sospecho que puede haber presiones sobre su parque, del mismo modo que las hay sobre las medicinas de Genentech. Él y Hammond pasaron a la sala de estar y estaban observando cómo la tormenta azotaba los grandes ventanales. No veo de qué manera, repuso Hammond. Los científicos pueden querer restringirlo, incluso detenerlo. Bueno, no pueden hacerlo. Hammond agitó el dedo ante Boo. ¿Sabes por qué los científicos podrían tratar de hacerlo? Es porque quieren hacer investigaciones, naturalmente. Eso es todo lo que siempre quieren, hacer investigaciones, no para lograr algo, no para avanzar, nada más que investigaciones, pues entonces les espera una sorpresa. No estaba pensando en eso, aclaró Boo. Hammond suspiró. Estoy seguro de que para los científicos sería interesante hacer investigaciones, pero se llega al punto en que estos animales sencillamente son demasiado costosos como para que se los utilice en investigaciones. Un proyecto como este, con los costos subyacentes, ha ido más allá del alcance de las investigaciones. Esta es una maravillosa tecnología, Henry, pero también es una tecnología terriblemente costosa. El hecho es que únicamente se puede mantener como entretenimiento. Hammond se encogió de hombros y agregó: así son las cosas, sencillamente. Pero si hubiera intentos de clausurar... Haz frente a los malditos hechos, Henry. Hammond se mostró irritado. Esto no es Norteamérica, esto ni siquiera es Costa Rica. Esta es mi isla, yo la poseo, y nada me va a impedir que inaugure el Parque Jurásico para todos los niños del mundo. Lanzó una risita quebrada. O por lo menos para los niños ricos del mundo. Y te lo digo, les va a encantar. En el asiento trasero del jeep, Ellie Sadler miraba por la ventanilla. Habían estado viajando a través de la jungla empapada por la lluvia durante 20 minutos y no habían visto nada desde que los apatosaurios cruzaron el camino. Ahora estamos cerca del río que pasa por la jungla, informó Harding mientras conducía. Está por aquí, en alguna parte hacia nuestra izquierda. Abruptamente aplicó los frenos otra vez. El automóvil patinó hasta detenerse frente a un hato de pequeños animales verdes. Bueno, parece que esta noche tienen todo un espectáculo, comentó. Estos son compis. Broncosomnátidos, pensó Ellie, deseando que Grant estuviera allí para verlos. Este era el animal del que habían visto el facsímil electrónico allá en Montana.
Los pequeños procomsomnátidos de color verde oscuro se escabulleron hacia el otro lado del camino. Después se pusieron en cuclillas sobre sus patas traseras para mirar el jeep, olfateando brevemente antes de escapar velozmente hacia la noche. «Qué extraño», dijo Harding. «Me pregunto a dónde van. No es habitual que los compis se desplacen de noche, ¿saben? Trepan a un árbol y esperan a la luz del día». «Entonces, ¿por qué han salido ahora?», preguntó Ellie. «No me lo puedo imaginar. Como sabrán, los compis son carroñeros, como los buitres. Son atraídos por un animal agonizante y tienen un olfato tremendamente sensible. Pueden oler un animal agonizante a kilómetros de distancia». «Entonces, ¿se dirigen hacia un animal agonizante? ¿Agonizante o ya muerto? ¿Lo seguimos?» «Siento curiosidad. Sí, ¿por qué no? Vayamos a ver hacia dónde se dirigen». Hizo girar el coche y enfiló hacia atrás, hacia los compis.